el estudio y esta tarde vamos a empezar con el estudio del libro de Samuel y a ver si mi compañera pone la diapositiva y empezamos. Bueno, el libro de Samuel es un libro muy interesante, es uno de los libros históricos y vamos a poder ver durante todo este tiempo lo que ocurrió con el pueblo de Israel, cómo empezaron a tratar unos con otros, con el Señor, porque venían de una época bastante alejados de Dios, como es el libro de Jueces, que estaban cada uno todavía como integrándose para formar el pueblo. Las tribus estaban desperdigadas y no podían continuar y hacer las cosas como debían. Entonces, cada uno de ellos estaba intentando formar parte de cada una de las tribus de Israel, formaban a las familias, los hijos, los hermanos y todos, para empezar a hacer las cosas. Hablando en el Antiguo Testamento, Dios empezó a tratar primero con un hombre. Creó a Adán, después creó una familia con Noé, perfecto. Y después empezó con Moisés para tratar con el pueblo, sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos hacia la tierra prometida. De la tierra prometida solo 2 personas llegaron, que fue Josué y Caleb, y los hijos de los que habían salido de la esclavitud, para pasar al tiempo de Jueces. Después del tiempo de Jueces ya viene el libro de Samuel. Los 2 libros de Samuel se clasifican en un solo libro, en el canon judío, y no fueron 2 hasta que no se tradujo del hebreo al griego en la Septuaginta. En la Vulgata latina aparecen como los 2 primeros de los 4 libros de los Reyes, por lo que el primer y segundo libro de Samuel serían el primer y segundo libro de Reyes, y el primer y segundo libro de Reyes serían el tercer y cuarto libros de Reyes. La fecha en que fue escrito se estima más o menos sobre el siglo X a.C., durante el reinado de David o un poco después. Relata eventos ocurridos entre el 1100 y el 970 a.C. Que lleve el título de Samuel no quiere decir que sea el escritor de los libros, aunque sí lo fue de una buena parte. Se llama así porque el libro inicia con su biografía y porque es una figura muy destacada dentro del pueblo de Israel, así como la persona que Dios usó para ungir a los 2 primeros reyes de Israel, Saúl y David. En el capítulo 25 se registra la muerte de Samuel y se cree que Natán y Gad terminaron de escribir estos libros porque así aparece en la Biblia. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, versículo 25, dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. Y también en el primer libro de Crónicas 29-29 dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Haciendo un resumen de lo que podemos encontrar en el libro de Samuel, vemos que contiene muchos aspectos familiares, así como el surgimiento del reino de Israel. Los hechos destacados que podemos encontrar en los 2 libros de Samuel son la biografía de Samuel, la historia de David y Goliat, la amistad de David y Jonatán, el ungimiento de Saúl como rey, el rey Saúl visita a una divina de Endor, el ungimiento de David como rey, el pacto de Dios con David, el gran pecado de David con Betsabé y la rebelión de Absalón, hijo de David. En el libro de Jueces vimos cómo Dios usó a personas comunes a las que preparó y utilizó para momentos concretos. En ese tiempo, el que el pueblo de Israel tenía que formarse como pueblo, tenían que tener un orden y un propósito. Sin embargo, en el primer y segundo libro de Samuel conoceremos a personajes verdaderamente extraordinarios como Ana, Elí, Samuel, Saúl, Jonatán y David, por nombrar unos cuantos. Los conoceremos uno a uno y aprenderemos cómo interactuó Dios con ellos y ellos con Dios. Hay 3 temas destacados en el libro de Samuel. En el primer libro de Samuel inicia con una oración y el segundo libro de Samuel concluye con una oración.
Otro tema es el surgimiento del reino. En Samuel se registra el cambio y la forma de gobierno de una teocracia, donde Dios es el que gobierna, a un reino. El hombre gobierna al pueblo. También hay que destacar el pacto de Dios con David. El tercer tema es el comienzo del oficio de profeta. Cuando Israel era una teocracia, Dios actuaba por medio del sacerdocio. Sin embargo, cuando los sacerdotes fracasaron y un rey fue ungido, Dios hizo a un lado a los sacerdotes y levantó a los profetas como sus mensajeros. Aunque para la nación de Israel esto resultó más un deterioro que una mejora. El surgimiento del reino tiene una gran importancia. En los 2 libros de Samuel nos muestra el origen de este reino, el cual continúa como un asunto muy importante tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Observaremos que este reino tiene una base histórica, un origen terrenal y fronteras geográficas. Este reino tiene un rey y sus súbditos son seres humanos. En estos 2 libros de Samuel se prefigura de varias maneras el reino milenario venidero de Cristo, y en el establecimiento del reino de Israel observaremos 3 cosas que nuestro mundo necesita. En primer lugar, necesita un rey con poder que ejerza ese poder con justicia. En segundo lugar, nuestro mundo necesita un rey que gobierne en completa dependencia de Dios. Y en tercer lugar, nuestro mundo necesita un rey que gobierne en completa obediencia a Dios. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes que vendrá, es exactamente aquel a quien el mundo tan desesperadamente necesita hoy. Y empezamos ya con el libro de Samuel, primer capítulo, el versículo 1 y el 2. Hubo un varón de Ramataim, de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. El capítulo empieza con hubo un varón. En este momento concreto y en este lugar estratégico, Dios comienza su plan, como casi siempre lo hace, encontrando una persona con la que trabajar a través de ella. Dios podría llevar a cabo su obra sin necesidad de ningún ser humano, y lo podría hacer por medio de ángeles o de cualquier otro medio, pero prefiere utilizar o tratar con un hombre. Elcana es este ser humano que era descendiente de Zuf, y su línea familiar muestra que era un levita. Eso se puede leer en primer libro de Crónicas 6, del 16 al 30. Aquí se le llama efrateo porque su familia vivía en una ciudad levítica en los límites de Efraín y no porque fuera de la tribu de Efraín. Elcana dice la palabra que tenía 2 mujeres. Aun cuando muchos grandes líderes del Antiguo Testamento tuvieron más de una esposa, como Abraham, Jacob y David, no fue la intención original de Dios para el matrimonio. En Génesis 2:24 establece que en el matrimonio 2 personas llegan a ser una sola carne. ¿Por qué entonces existió la poligamia en el pueblo de Dios? Primero fue para producir más niños, para ayudar en el trabajo del hombre y para asegurar la continuidad de la unidad familiar del hombre. Los hijos numerosos también eran símbolo de posición social y de riqueza. Después, las sociedades donde muchos hombres jóvenes morían en batalla, la poligamia fue aceptada como una forma de sostener a las mujeres que de otra forma se hubieran quedado solteras y que probablemente estarían desamparadas. De todas formas, la poligamia a menudo causaba serios problemas familiares, como lo vamos a ver en la historia de Ana y de Penina. Había una relación intensa y competitiva entre las 2 mujeres. Penina tenía hijos y Ana no tenía ninguno. Y esto, evidentemente, ocasionaba tensiones entre las 2. Entre los versículos 3 al 7, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Según la ley de Moisés, los israelitas no podían adorar a Dios a través del sacrificio en cualquier momento y de la manera que quisieran. Debían llevar los sacrificios al tabernáculo y a los sacerdotes que en ese momento se encontraban en Silo. 3 veces al año, todos los hombres israelitas debían acudir a una fiesta religiosa que se celebraba en el tabernáculo. La Pascua,
con la fiesta de los panes y levadura, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las semanas. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 16:16. Elcana hacía este peregrinaje con regularidad para cumplir con los mandamientos de Dios. Para las regulaciones concernientes a la peregrinación lo podemos ver en Éxodo 23, del 14 al 17. Estaban esos dos hijos de Elí, Ofni y Finés, que eran sacerdotes del Señor. Estos sacerdotes se mencionan por su nombre porque eran conocidos como sacerdotes notoriamente malvados e injustos. Su mención aquí muestra cuán piadoso era Elcana. Aunque los sacerdotes eran malvados, aún así ofrecían sacrificios al Señor, pues sabía que la maldad del sacerdote no invalidaba su propio servicio al Señor. Cuando Elcana traía a su familia cada año al tabernáculo para el sacrificio, comía una comida ceremonial en el tabernáculo con su familia y daba porciones a sus esposas e hijos. Mostraba su favor y amor por Ana, dándole una parte escogida. Debido al conflicto que había entre Ana y Penina, Ana no podía disfrutar de esta muestra de amor que tenía Elcana hacia ella y estaba en la casa del Señor con una doble porción bendecida frente a ella y no podía y no sabía disfrutarla. Ana no había podido tener hijos y en los tiempos del Antiguo Testamento una mujer estéril era considerada una fracasada. Su esterilidad era una vergüenza social para su esposo. Los hijos eran una parte muy importante de la estructura económica de la sociedad. Era una fuente para la familia y su deber era cuidar a los padres en la vejez. Si una esposa no podía tener hijos, a menudo era obligada por las costumbres del antiguo Medio Oriente a entregar a una de sus siervas a su esposo para tener hijos por ella. Aun cuando Elcana pudo haber dejado a Ana, porque un esposo podía divorciarse de una mujer estéril, permaneció dedicado a ella amorosamente a pesar de la crítica social y de sus deberes bajo la ley civil. Más allá de la dolorosa prueba de Ana, Dios tenía un propósito. Dios la usaría a pesar de tener un útero cerrado y eso iba a hacer que tuviera algo grande en su vida. A pesar de las cosas difíciles, Dios está en control. Parece extraño que Penina, que parecía que tenía mal carácter, haya sido bendecida con niños y Ana, que parecía tener buen carácter, haya sido maldecida con la esterilidad. A menudo no entendemos los caminos de Dios hasta que se completa su plan. En los versículos del 8 al 11, Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En la respuesta del Elcana al dolor de Ana, vemos que él realmente la amaba, pero no era muy sensible a lo que ella estaba viviendo. No reconocía que ella tenía necesidades que él no podía satisfacer, como es el deseo de ser madre. Ana tenía buenas razones para sentirse desalentada y amargada. No podía tener hijos. Compartía a su marido con una mujer que la ridiculizaba. Su esposo amoroso no podía resolver su problema e incluso el sumo sacerdote interpretó mal sus motivos. Pero en lugar de vengarse o de perder la esperanza, Ana oró. Llevó su problema a Dios con sinceridad. Esos sentimientos los llevó ante Dios, unos sentimientos de amargura y angustia, y lo hizo en oración. Todos nosotros podemos enfrentar momentos de esterilidad en nuestra vida cuando nada damos a luz en nuestro trabajo, en nuestro servicio o en nuestras relaciones. Es difícil orar con fe cuando nos sentimos tan ineficaces. Pero como descubrió Ana, la oración abre el camino para que Dios obre. Ana inicia su oración invocando al Señor de los ejércitos, un título que se usa 260 veces en el Antiguo Testamento y lleva la idea de Señor de los poderosos ejércitos. Ana se siente atacada por su rival y llama al Señor de los poderosos ejércitos para que sea su protector. Ana prometió dedicar a su hijo al servicio del Señor, prometiendo que él sería un nazareo desde su nacimiento. Lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Según el libro de Números, capítulo 6, el voto de un nazareo incluía lo siguiente:
Abstinencia de cualquier producto de la uva, lo que significa el distanciamiento de todos los placeres carnales. No participar en ningún duelo de los muertos ni acercarse a un cadáver, porque los muertos muestran la corrupción y el fruto del pecado. Además, eso mostraba que el nazareo tenía mayores preocupaciones que las alegrías y tristezas ordinarias de la vida. Nunca pasar navajas sobre su cabeza, porque era una señal pública y visible para otros del voto. Y por lo general, el voto de un nazareo se tomaba por un periodo de tiempo determinado y era bastante corto. Samuel y Sansón fueron únicos porque fueron nazareos de nacimiento. No hay que confundir con los nazarenos, que son los que salen en las procesiones aquí en España, en Semana Santa, y son penitentes vestidos con túnicas y capirotes. Sigue la palabra diciendo, lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. El niño ya estaba dedicado como levita porque Dios consideraba a la tribu de Leví como su propia posesión especial. Pero el tiempo de la dedicación de un levita era de unos 30 a 50 años. Ana tomó algo que ya le pertenecía al Señor y se lo entregó de nuevo de una manera más grande, para toda la vida. Y en la dedicación de un nazareo, que era una consagración mayor que la de un levita. Aún así podemos estar dedicados al Señor, pero es posible darle a Dios una mayor dedicación. Sería fácil para Ana decir, no necesito dedicar a mi hijo al Señor porque él ya está dedicado. Pero había una dedicación más profunda que el Señor quería extraer de Ana. En los versículos del 12 al 14, mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Mientras ella oraba largamente, esto es literalmente, mientras ella se multiplicaba para orar. Solo hemos registrado un breve resumen de la oración de Ana. A menudo es bueno orar en voz alta porque nos ayuda a enfocar mejor nuestros pensamientos. Sin embargo, este pasaje muestra que la oración predominante no necesita ser vocal. La oración eficaz puede ser silenciosa y en el corazón. Elí malinterpretó a Ana, pero el hecho de que él sospechara que ella estaba borracha, mientras que no era raro que la gente se emborrachara en las comidas de comunión con el Señor en el tabernáculo. El hecho de que Elí sospechara que Ana estaba borracha no habla bien de lo que sucedía alrededor del tabernáculo. Versículos del 15 al 18. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz. Que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana no aceptó la acusación de Elí, pero no respondió con un tono altivo o arrogante. Ella daría explicaciones, pero lo hizo recordando que él era su sumo sacerdote. Esto es exactamente lo que Ana necesitaba hacer, derramar su alma delante del Señor. En lugar de mantener la amargura de alma y la angustia en su corazón, ella hizo lo que era correcto. Elí pudo haber dicho esto solo como un deseo amable, pero en realidad fue palabra de Dios. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. El cambio en el semblante de Ana muestra que ella recibió la promesa con fe, algo necesario si hemos de recibir las promesas de Dios. Ana muestra cómo podemos recuperar el gozo de la comunión en la casa del Señor otra vez, derramando nuestro corazón delante del Señor y recibiendo su palabra con fe. Los versículos 19 y 20 dicen, la concepción y levantándose de mañana adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedía al Señor. Ana pudo alabar genuinamente al Señor en fe, aunque la promesa todavía no se había cumplido. Usar el término acordó y el Señor se acordó de ella es un antropomorfismo, una manera de explicar las acciones de Dios en términos humanos para que nosotros podamos entender, incluso si no se describe perfectamente la acción de Dios. No es como si Dios alguna vez se hubiera olvidado de Ana, pero es correcto decir que se acordó de ella.
Al cumplirse el tiempo, esto quiere decir que no sucedió enseguida. Ana tenía suficientes razones para desanimarse, pero cuando se pronunció la promesa de Dios, ella no perdió la fe en la promesa, incluso después, aunque pasara algún tiempo. Ella es un gran ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Versículos 21 al 23. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. En esa cultura un niño no era destetado hasta los 2 y algunas veces hasta los 3 años. Es razonable asumir que Ana no tenía prisa por destetar a Samuel. Este fue un consejo maravilloso de Elcana: haz todo en obediencia a Dios para que podamos ver su palabra establecida en nosotros. Versículos del 24 al 28. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor con Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que pedí. Yo, pues, lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. Esto fue difícil para Ana y Elcana. Su disposición a cumplir el voto, incluso a un gran costo personal, es evidencia de la piedad que ambos mostraban. El hecho de que en primer libro de Samuel 1:24 mencione 3 toros traídos a Silo, pero que solo uno fue sacrificado, enfatiza que uno de los toros fue usado específicamente como holocausto para la purificación y consagración del pequeño Samuel. Esto podría traducirse: y yo también me preparé para presentarlo para el Señor. La idea no es que Ana poseyera al niño y lo prestara al Señor. En cambio, la idea es que el niño es su oración o el cumplimiento de su oración al Señor. El nombre de Samuel significa nombre de Dios. Pero Ana, como era común entre los hebreos, jugó con las palabras al decir que ella había pedido al Señor por él. Pedir en hebreo suena como Samuel. Probablemente Samuel tenía 3 años de edad, la edad en que se acostumbraba a destetar a los niños, cuando su madre lo dejó en el tabernáculo. Al decir lo dedicó también al Señor, Ana estaba diciendo que entregaba a Samuel a Dios para un servicio de por vida. Por supuesto que ella no se olvidó de su hijo tan querido, lo visitaba con regularidad y cada año llevaba una túnica igual a la de Elí. En los años posteriores, Samuel vivió en Ramá, el pueblo natal de sus padres. La adoración es una característica repetida de esta familia. Incluso en situaciones difíciles podían adorar al Señor, alabar a Dios. El día en que entregas a tu hijo pequeño puede que no sea fácil, pero es una alabanza que agrada a Dios, así como nos dice que llevemos un sacrificio de alabanza a Dios. Pasamos al segundo capítulo. Versículos 1 y 2. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y adoró allí al Señor. Esta canción registra la adoración que Ana ofreció el mismo día que dejó a su pequeño hijo, a su único hijo, en el tabernáculo, que nunca más volvería a vivir en su casa. Ana mostró un profundo compromiso y amor por Dios que son muy aleccionadores. El día en que hizo el mayor sacrificio de su vida, se regocijaba en el Señor. Sin embargo, podemos observar que ella se regocija en el Señor. Ella no se regocija ni puede regocijarse de dejar a su hijo, pero puede y lo hace regocijándose en el Señor. En situaciones más desesperadas, cuando no tenemos nada más de qué regocijarnos, podemos hacerlo en el Señor. Mi poder se exalta en el Señor. El poder es a menudo utilizado como una imagen de fortaleza. Ana está hablando de su fortaleza y poder siendo exaltados en el Señor.
Penina la humillaba cruelmente, pero ahora Ana podía regocijarse porque el Señor la había levantado. No hay santo como el Señor. Esto muestra una forma clásica de poesía hebrea, el paralelismo repetitivo. Decir que el Señor es santo es decir que Él es totalmente apartado, que Él es único y como ningún otro. Así que cuando ella continúa en el mismo verso diciendo, porque no hay ninguno fuera de ti, ella está diciendo lo mismo que no hay santo como el Señor, solo que en diferentes palabras. Cuando ella dice, y no hay refugio como el Dios nuestro, vuelve a decir lo mismo con diferentes palabras. En esto la poesía hebrea más bien rima ideas que palabras por sonido. Las ideas de las 3 líneas del primer libro de Samuel 2:2 riman juntas, tienen diferentes palabras pero suenan igual. El versículo 3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y a Él toca el pesar las acciones. Ana ciertamente tenía en mente a su rival, pero también veía a Penina como una representante de todas las personas orgullosas y arrogantes del mundo. Ana sabiamente le dice a los orgullosos que no multipliquéis palabras de grandeza y que cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. El orgullo se puede expresar de muchas maneras, pero generalmente se expresa con nuestras palabras. Sería mejor si la gente orgullosa no hablara tanto. Porque el Dios de todo saber es el Señor. Esta, por supuesto, es la mejor razón para abandonar nuestro orgullo. Junto a Dios no sabemos nada. Él nos conoce y a Él toca pesar y valorar nuestras acciones. Los versículos del 4 al 8a. Los arcos de las fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y el Señor da vida. Y Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Debemos ser humildes ante Dios porque Él sabe cómo humillar a los fuertes. Los saciados ahora mendigan y la que tenía muchos hijos languidece. Si somos fuertes o exaltados ahora, debemos mantenernos humildes porque el Señor puede cambiar nuestro lugar rápidamente. Debemos ser humildes ante Dios porque Él sabe exaltar al débil. Si ahora somos débiles o estamos en un lugar bajo, debemos esperar humildemente ante Dios y dejar que Él nos enaltezca. Esto lo podemos ver también en Lucas 14, del 7 al 11, que es cuando las bodas, que unos se sentaban en principio en las primeras filas y Dios les dice que no, que vayan detrás, porque el que esté al final estará delante. En versículo 8b al 10 dice, para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana estaba confiada en la capacidad de Dios para humillar al fuerte y exaltar al débil, porque Dios tiene el control. Si Dios no tuviera el control, entonces quizá los fuertes podrían hacer lo que quisieran y Dios no podría detenerlos. Ana sabía que los cimientos de la tierra misma, las columnas de la tierra, pertenecían al Señor. Dios usa su poder para arreglar las cosas. No es suficiente con que creamos que Dios tiene ese poder. Debemos saber que Él lo va a usar para su gloria y su justicia. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. En ese tiempo Israel no tenía rey y no parecía querer uno. Entonces, cuando Ana habló de su rey, ella está viendo el futuro Mesías, quien finalmente vendrá a arreglar las cosas. Él es su ungido. Este es el primer lugar de la Biblia donde se hace referencia a Jesús como el Mesías. Ella primero le aplicó el notable adjetivo Mesías en hebreo, Cristo en griego, que luego fue adoptado por David, Natán, Etán, Isaías, Daniel y los siguientes profetas del Antiguo Testamento.
y por los apóstoles y escritores inspirados del Nuevo. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cita a Ana en Lucas 1:69, cuando proféticamente llama a Jesús el cuerno de la salvación, citando el primer libro de Samuel 2:10. En el versículo 11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministrando al Señor delante del sacerdote Elí. Lo hicieron. Fue difícil hacerlo, dejar a su pequeño hijo, pero lo hicieron porque le habían prometido a Dios que lo harían. Y aunque era joven, Samuel tenía un ministerio para el Señor. Nuestros jóvenes pueden alabar y agradar a Dios, y a menudo es un gran avance en su caminar con el Señor cuando experimentan a Dios en la oración. La Nueva Traducción Viviente lo traduce bien y dice, y el niño servía al Señor. Hay maneras en las que incluso los niños pueden servir a Dios y ministrarle. El versículo 12 nos dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Literalmente, el hebreo los llama hijos de Belial. Belial era un dios pagano y la frase hijos de Belial hace referencia a hombres malvados y despreciables. Este era un problema significativo porque los hijos de Elí iban a sucederlo como sumos sacerdotes y ya estaban ejerciendo el sacerdocio. No tenían conocimiento del Señor. A pesar de que su padre Elí conoció al Señor, ese conocimiento no se pasaba genéticamente a sus hijos. Ellos tenían que conocer al Señor personalmente. En los versículos del 13 al 17 dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondió, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Con muchos de los sacrificios que se llevaban al tabernáculo, se daba una porción a Dios, una porción al sacerdote y una porción se la quedaba el que traía la ofrenda. Según otros pasajes del Antiguo Testamento, el sacerdote recibía una porción del pecho y del hombro. Pero ahora, unos 400 años después de la llegada de la ley de Moisés, la costumbre sacerdotal había cambiado. Ellos no tomaban la porción señalada del pecho y del hombro, sino que tomaban lo que el garfio o el gancho para la carne sacara de la olla. La porción de Dios siempre se daba primero, por lo que estaba mal tomar la porción del sacerdote antes de quemar la grosura. La grosura era considerada la mejor y más lujosa parte del animal, así que eso tenía que ser entregado para el Señor. La idea era que Dios siempre debía recibir lo mejor y que Dios debía recibir su porción primero. Pero en su orgullo, los hijos de Elí tomaron su porción antes de quemar la grosura. ¿Por qué querían los hijos de Elí carne cruda? Quizá era para que pudieran prepararla de la forma que quisieran, o más probablemente era porque la carne cruda era más fácil de vender y ellos vendían la carne y se embolsaban el dinero. La codicia de los hijos de Elí era tan mala que no dudaban en usar la violencia para conseguir lo que querían. La grandeza del pecado de los hijos de Elí era clara porque a través de su codicia, violencia e intimidación hacían que otros no quisieran venir y traer ofrendas al Señor. Ya era bastante malo lo que ellos hacían, pero el mayor pecado de los hijos de Elí estaba en cómo lastimaban a otras personas. Versículos 18 al 21. Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Señor. Y se volvió a su casa. Y visitó el Señor a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. El joven Samuel, a pesar de lo malvados que eran los hijos de Elí, Samuel era diferente. Si los hijos de Elí no eran dignos sucesores, Dios levantaría a otra persona. La obra de Dios no se va a detener cuando los ministros de Dios se corrompen. El niño, incluso cuando era pequeño, se distinguió en su servicio al Señor.
Su servicio era tan excepcional que recibió un efod de lino, una prenda sacerdotal. ¿Y qué hacía Samuel? Pues hacía pequeños encargos, tal como preparar las luces, guardar las vestiduras, aprender música y cosas similares. Aunque era niño, Samuel servía al Señor mejor y de una manera más grande que los hijos de Elí. Lo que el hombre mira en el servicio a Dios, a menudo no es lo que Dios mira. Solo alguien que haya estado allí describiría un detalle tan pequeño. Aunque Ana le entregó a su hijo pequeño al Señor, nunca dejó de amarlo. Ana visitaba al Señor y el Señor visitó a Ana. Lo hizo. Ana tuvo 3 hijos más y 2 hijas. Nunca Dios será deudor de nadie. Ana podría decirle al Señor, te di a mi hijo, pero ¿qué me diste tú a mí? Porque Dios le dio mucho más a cambio. El versículo 22 nos dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían y con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Este pasaje está más centrado en el mismo Elí que en sus hijos. Ya era viejo y no estaba en condiciones de tomar el tipo de liderazgo que Israel necesitaba de él como sumo sacerdote. Elí oía de todo lo que sus hijos hacían, pero solo les reprendía. Dormían con mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto significa que los hijos de Elí estaban cometiendo inmoralidad sexual con las mujeres que venían a adorar al tabernáculo. También era posible que fueran de alguna forma trabajadoras de la casa de Dios. Versículos del 23 al 26. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procedimientos. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué hacéis cosas parecidas? Es una pregunta comprensible. No importa por qué, porque no puede haber una buena razón. No pueden excusar su pecado, más bien tenían que tomar su responsabilidad por él. Elí hizo prácticamente la peor cosa que un padre puede hacer al tratar de corregir a sus hijos, que es solo hablar. Lo único que hizo fue quejarse de lo que estaban haciendo mal, pero nunca tomó acciones necesarias para corregir el problema. Los padres es mejor que griten menos, que hablen menos y que tomen acciones sensatas con más frecuencia, dejando que los niños vean las consecuencias de su desobediencia. Hacéis pecar al pueblo del Señor. No solo ellos pecaban, sino que hacían pecar al pueblo, y la gente no quería adorar a Dios con sus ofrendas en el tabernáculo. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, contesta la pregunta de Elí. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Damos gracias a Dios porque hay alguien que intercede por nosotros cuando pecamos en su contra. Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Esta sorprendentemente declaración puede parecer injusta para algunos. Se imaginan a los hijos de Elí queriendo arrepentirse y escuchar a su padre, pero que Dios se los estaba impidiendo. Eso no es para nada el caso. Dios juzgó a los hijos de Elí de esta manera. Les dio exactamente lo que querían. No querían arrepentirse y Dios no obró arrepentimiento en sus corazones. Dios vio que eran hombres corruptos y quiso juzgarlos. Cuando dice el Señor, había resuelto hacerlos morir. Simplemente significaba que Dios deseaba justicia para los hijos de Elí. Qué contraste con la maldad de los hijos de Elí. El joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Esto muestra que aunque Elí estaba lejos de ser un padre perfecto, no era un mal padre crónico, porque básicamente fue el padre de Samuel y este creció hasta convertirse en un hombre piadoso. Versículos del 27 al 30. Bueno, voy a leer al 33, que lo tengo todo completo, y luego os explico por qué. Un varón de Dios desconocido pronuncia juicio contra Elí y su familia será cortada del oficio del sumo sacerdote.
Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras el Señor colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. El versículo empieza, y vino un varón de Dios. No se sabe quién era este varón de Dios, pero es uno de los maravillosos personajes anónimos de la Biblia. En realidad, no importa quién sea, es y era un varón de Dios. Y Dios lo levantó para hablarles a Elí y a toda su familia en este tiempo. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre. El padre al que se refiere es Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote. Dado que el sumo sacerdote era un oficio hereditario, Elí era descendiente de Aarón, a quien Dios se había revelado. En el primer libro de Samuel 2:28 podemos ver un resumen maravilloso de algunas de las tareas del sacerdocio en Israel. Por mi sacerdote, antes que nada, el trabajo del sumo sacerdote era ministrar delante del Señor. Antes de servir al pueblo, él era un siervo de Dios. No era primero el sacerdote del pueblo, era primero el sacerdote de Dios. El sacerdote traía sacrificios para expiación y adoración. Quemaba incienso, que era una imagen de oración, porque el humo y el olor del incienso asciende hasta los cielos y el sacerdote debe guiar a la nación en oración y orar por la nación. Y llevase efod delante de mí. El sacerdote era vestido con prendas específicas para honra y hermosura. Él debía representar la majestuosidad, dignidad, gloria y belleza de Dios al pueblo. El sacerdote también estaba encargado con la responsabilidad de recibir las ofrendas del pueblo de Dios y hacer buen uso de ellas. Hubiera sido fácil para Elí decir, yo no lo estoy haciendo, fueron mis hijos. Pero Elí tenía doble responsabilidad por sus hijos como padre, aunque esto disminuyó porque los hijos eran adultos, y como sumo sacerdote. Sus hijos trabajaban para él como sacerdotes y Elí era un mal jefe. Ya que Elí no corregía a sus hijos como debía, básicamente estaba prefiriéndolos a ellos antes que a Dios. Si Elí hubiera tenido más miedo de ofender a Dios y menos miedo de ofender a sus hijos, los habría corregido como tal. Cortaré tu brazo, no es literal, pero como el brazo era una imagen de fuerza y poder en el pensamiento, esto estaba diciendo que la casa de Elí perdería su fuerza y su poder. Dios prometió que la línea sacerdotal no se quedaría con Elí y sus descendientes, sino que pasaría a otra línea de descendientes de Aarón. Esto se cumplió muchos años después, en la época de Salomón. Abiatar, de la familia de Elí, fue depuesto como sumo sacerdote y fue reemplazado por Sadoc, que venía de otra familia. En el primer libro de Reyes 2:27 dice, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor para que se cumpliese la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. También yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor. Esta fue una promesa hecha a Aarón en los pasajes de Éxodo 29:9. Dios no quitó el sacerdocio del linaje de Aarón, pero sí lo quitó del linaje de Elí. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Esta idea se repite 2 veces en estos pocos versículos. Dios quería enfatizar que no bendeciría a los descendientes de Elí con una vida larga. Los descendientes de Elí que vivieron un poco más no vivirían vidas bendecidas. Su final sería doloroso de observar.
del 34 al 36, y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos, a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agrega a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y te será por señal esto: como el cumplimiento de la promesa sería muchos años después, en el tiempo de Salomón, Dios le dio a Elí una señal inmediata para probar su veracidad. Ambos hijos morirían en un día. Elí verá esto y sabrá que el juicio de Dios ha venido contra su casa. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Quién es ese sacerdote fiel que aquí se predice? Esta promesa se cumplió parcialmente en Samuel, porque sirvió como un sacerdote consagrado, reemplazando eficazmente a los malvados hijos de Elí. También se cumplió parcialmente en Sadoc, en los tiempos de Salomón, porque reemplazó a la línea de la familia de Elí en el sacerdocio. Y la promesa fue finalmente cumplida en Jesucristo, porque Él es un sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, según Hebreos 7, del 12 al 17. Y el que hubiera quedado en su casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata. Este es un juicio apropiado, ya que gran parte del pecado de los hijos de Elí fue por la codicia de robar al pueblo. En lugar de recibir las porciones sacerdotales que les pertenecía por derecho, la familia de Elí un día sería reducida a mendigar. ¿Ya está aquí? Gracias.